El día de hoy estoy sumamente emocionado en este canal de Monitor BTC para mostrarte cómo ganar $10 al día en el mercado de criptomonedas con una estrategia realmente muy sencilla que yo vengo aplicando con muy buenos resultados, y quiero mostrarte exactamente el paso a paso de cómo es que lo estamos haciendo, de cómo es que lo estamos consiguiendo, porque inclusive colocando muy poco dinero en el mercado estamos sacando posiciones de más de un 100% de rentabilidad gracias a lo que sería el apalancamiento en el mercado de criptomonedas, específicamente trabajando el mercado de futuros. Así que muy importante, te quedes conmigo hasta el final y te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BitFi, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Exactamente este es el intercambio que estoy utilizando más para esta estrategia, donde empecé hace unos días con un balance de $300 y como te das cuenta ya tengo $30 en mi balance. He estado trabajando esta misma estrategia en un apalancamiento cruzado y en un apalancamiento aislado. De hecho, las últimas operaciones las he venido haciendo con un apalancamiento aislado y eso ha sido determinante para sacar grandes resultados. Lo que he venido haciendo en este mercado de futuros, aparte de trabajar con los dos, cruzado y aislado, me he apalancado, al menos en el aislado, por el máximo apalancamiento posible para tratar de sacar la mayor cantidad de ganancia posible, y eso me ha permitido no solamente colocar muy poco dinero de mi capital, sino que me ha permitido sacar rentabilidades como las que estás viendo en pantalla de $14, de $35 en cuestión inclusive de minutos, y para mí es muy importante poder sacar este tipo de rentabilidades inclusive de manera diaria. En este video te voy a estar mostrando exactamente y específico cómo hacer $10 al día. No importa si trabajas la cuenta en aislado y en cruzado, te voy a estar explicando exactamente los riesgos que implican cada uno, pero creo que en ambos se pueden sacar más de $10 al día con el mercado de futuros. En este caso en BitFi se llama mercado de derivados, y nosotros lo que hacemos es operar con contratos perpetuos en USDTM futuros, donde básicamente buscamos monedas que estén en los mínimos históricos, en los mínimos de precio, para trabajar monedas en long, y también buscamos lógicamente los máximos de precio para trabajar monedas en short, o sea, meter compras cuando el mercado está bastante abajo y meter ventas cuando el mercado está bastante arriba. Normalmente nos guiamos de velas de un día y de 15 minutos para tratar de determinar los mejores, pero que mejores puntos de entrada en un portafolio de criptomonedas, ¿ok? En este caso, lo que nosotros estamos utilizando más en este portafolio en particular es el mercado de las meme coins, que son básicamente monedas meme que en su gran mayoría suben y bajan muchísimo de precio. Hoy, por ejemplo, tenemos una que subió más de un 11%, otra que subió más de un 6%, y también tenemos como en la parte de abajo monedas que han bajado más de un 5% y que han bajado más de un 11%, que nos permite ese nivel de volatilidad, ese nivel de subidas y de bajadas, que nosotros podamos con apalancamiento conseguir resultados como los que estás viendo en pantalla, donde con $300 en muy pocos días logré hacer $30 de ganancia, y de hecho ya he venido haciendo muchísimo más de eso, y te quiero mostrar exactamente mis números, te quiero mostrar exactamente mi estrategia y cómo es que lo he venido haciendo, ya que gracias al apalancamiento, al menos de manera aislada, se lleva diferente a cómo se manejaría de manera cruzada cuando utilizamos apalancamientos inclusive menores. Pero en todo y cada uno de ellos puedo sacar rentabilidades inclusive con poquitísimo capital en mi cuenta. De hecho, yo tengo solamente 300, pero perfectamente esta es una estrategia que se podría llevar inclusive con 100. Lógicamente, si tienes más capital, si tienes $1,000, $2,000, $3,000, no hablamos ni siquiera de $10 diarios. Podemos hablar de $30 diarios, $100 diarios inclusive, ¿ok? Así que bueno, vengo a mostrarte exactamente lo primero, que sería la estrategia aislada, que fue la última que estuve llevando en este canal de Monitor BTC. La verdad, con muy buenos resultados, porque el aislado siempre lo trabajé con el máximo apalancamiento posible. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi caso particular yo empecé esta estrategia con el apalancamiento cruzado. Los apalancamientos cruzados lo que hacen es que tú coloques dinero en el mercado, pero estás trabajando con todo tu capital. O sea, yo coloco operaciones de $10, pero mi margen disponible son los $300, 330 que tengo en mi balance disponible. Eso es lo que hace el cruzado, que en mi caso yo estoy poniendo de garantía todo mi capital. El aislado solamente estoy colocando de garantía el capital que yo puse, o sea, $10 que yo pongo es lo que máximo puedo estar arriesgando en el mercado. Si me toca el menos 100% de pérdida, en el aislado me saca. Entonces acá en lo que sería PNL, que es mi historial de operaciones que he hecho en las últimas 2 semanas, ¿ok? Acá tenemos varias operaciones que hicimos con apalancamiento aislado. En el aislado lo que hicimos fue colocar apalancamientos de 50x en las monedas que nos permitían. Por ejemplo, en la moneda de RATS nos permitía 50x, pero por ejemplo la moneda de Shiba, que también es una meme coin, inclusive esta moneda nos permite hasta 75x. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Le colocamos poco dinero en nuestro
capital. Por ejemplo, empezamos las operaciones con $5, con $7, con $10, pero colocamos el máximo apalancamiento posible. ¿Para qué? Para que pasaran este tipo de cosas. Con el máximo apalancamiento posible, tú puedes obtener ganancias de 100, 200, 300, 500, inclusive 1000% en cuestión de horas, ya que estas monedas son sumamente volátiles y si de paso te apalancas 20x, 50x, 100x, puedes lograr resultados como estos. Por ejemplo, ¿qué pasó en esta operativa de RATS? ¿Ok? Que las últimas dos operaciones las ganamos con $35 y la otra con 14, pero básicamente esta se manejó gracias a la estrategia, ya que yo lo que hago es tratar de ganar la primera operación, ¿ok? La primera operación, por ejemplo, de $5, de $6 es la que yo trato de ganar, pero en caso de que se me liquide, que fíjate que si yo vengo a ese portal y me vengo al resultado, casi todas esas operaciones me llegaron a un menos 100%, por ende yo voy incrementando el saldo que yo le voy colocando a ese tipo de monedas para que lógicamente logre ganar la siguiente. ¿Ok? Entonces, por ponerte un ejemplo, yo empecé inclusive con esta de SATS, ¿ok? Con esta de SATS yo empecé esta ronda, ¿ok? Esta última ronda que hice con $5. Como vi que esa de SATS estaba siendo bastante difícil colocarle los longs, luego empecé con RATS, ¿ok? Con un poquitico más de capital, aquí le coloqué $6. Luego, como tenía que recuperar esos 5 y esos $6, le coloqué 12, volví a perder esa posición de 12 en la posición de RATS. Luego le volví a colocar a RATS $14, volví a perder los $14 y ya para la otra posición le coloqué más de $30 a RATS, ¿ok? En esa última posición hice exactamente lo mismo que en las anteriores, colocar un long, ¿ok? Colocar una posición de compra, ¿ok? Con $30 de mi capital, que fueron básicamente que acá en el margen me salieran $30, ¿ok? Y de esos $30 yo lo que buscaba es que esa moneda, de que esa operativa me saliera ganadora. ¿Para qué? Para poder recuperar las pérdidas que tuve en ese mismo día, que estas fueron operaciones que aunque ustedes las vean aquí en pérdida, fueron operaciones que se cerraron en cuestión de minutos, ¿ok? Porque lógicamente estos son activos muy volátiles y con altos apalancamientos te liquida muy rápido, ¿ok? Pero así como también te liquida a un 100% negativo, puedes también tener ese 100% positivo. Entonces a eso es lo que yo le estoy apuntando. Lógicamente las primeras posiciones las coloco con súper poquito capital, con $5, $6, $12, $14 y a medida que estoy teniendo más dinero en pérdida, ¿ok? Tengo que recuperarme con la siguiente orden. Entonces utilizo una estrategia llamada martingala, que según lo que dicta la estrategia me hace colocar posiciones cada vez mayores. En este caso esta última fue de 14 y ya la otra fue de 30 para tratar de recuperar por lo menos esas posiciones que tenía en pérdida, ¿ok? Por lo menos recuperarlas y luego lógicamente salir en ganancia, ¿ok? Que ese tipo de operativas, si yo la empiezo en RATS, la termino en RATS con una mayor cantidad de capital. Esa inclusive la empecé en SATS, ¿ok? Con $5, pero como vi que esa posición se me está haciendo muy difícil sacarla en ganancia, me puse a trabajarla en RATS, lógicamente siguiendo la misma estrategia martingala. Todas esas operaciones fueron el día 18 y acá se sacaron unas muy buenas ganancias que, si no mal recuerdo, dan más de $10 en un día. Todas esas se hicieron en un día y se sacó más de $10 en esa operativa. Vamos a llevarlo a la calculadora para que lo vean. En este caso empezamos por las posiciones que ganamos. $14.9 ganamos en esta posición. Luego ganamos 35.16 en esta operación. Acá son 16, ¿ok? Luego perdimos $14, ¿ok? Tenemos que restarle los 14, restarle los $12 con 0.7, ¿ok? Luego les restamos los 6.72, ¿ok? Y luego les restamos los $5, ¿ok? En este caso, fíjate que esta fue una operación que se llevó solamente el día 18, ¿ok? Con un balance en total de $300. Lógicamente no nos gastamos los $300 para hacer ese tipo de operativas, pero fíjate que salimos con $12 en ganancia. Inclusive, si tú haces muchísimas más operaciones y te dedicas a hacerlo esto en más activos, puedes sacar más de 10, $12 de capital neto al día, ¿ok? Es bastante sencillo hacerlo, que te lo digo yo porque esto inclusive lo estuve llevando mientras estaba llevando también a la vez varias otras estrategias y se lleva de verdad de manera espectacular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente detectar una buena oportunidad para meter compras o meter ventas. Por ejemplo, esta de Shiba hoy ha subido un 4.8% y esta puede llegar a ser una buena moneda para empezar a meter shorts, para empezar a meter operaciones hacia abajo. Yo en mi caso en particular casi todas las estrategias las estoy operando en long, ¿ok? Pero esta fíjate que está tocando, al menos en velas de 15 minutos, algunas resistencias, ¿ok? Que me hacen pensar que esta puede llegar a ser una moneda que desde ahí, desde esos puntos, puede ir hacia abajo. Entonces, este tipo de operativas yo lo que haría era trabajarla con un aislado, por ejemplo, con el máximo apalancamiento, ¿ok? Y la trabajaría con ventas, la trabajaría con efectivamente vender, ¿ok? En este caso empezaría con capitales muy pequeños, puede ser capitales de $3, de $5, de $10. Por ejemplo, acá ejecutaríamos una venta, vamos a ejecutar una venta a mercado para que veas cómo hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar con esta orden de 3.64, le damos vender, ¿ok? Le damos confirmar y luego le vamos a colocar lo que sería el precio de take profit. Fíjate que aquí está la posición, ¿ok? Aquí me sale el PNL, me sale el ROE de la posición que yo llevo en estos momentos en el par de Shiba
USDT con un apalancamiento de 75x. Fíjate que en cuestión de segundos prácticamente estamos ganando ya un 8%. En este caso yo podría salir de esta posición acá en el área de Take Profit. A mí me gusta bastante salirme con más de un 100% de ganancia, pero como esta es una operación que estoy haciendo aquí con ustedes rapidito, voy a sacarla con menos porcentaje de ganancia. Si el precio está en 0.0257, yo voy a buscar el precio de los 0.0255. En este caso ya ese sería un 100% de ganancia. Vamos a buscar inclusive menos 0.256, sería un 67%. Vamos a buscar inclusive 2565, ese sería un 53%. Le damos aquí clic a confirmar y simplemente cuando esta posición llegue por ejemplo a un 50% de ganancia, se me cierra esa posición en automático, ¿ok? Fíjate que acá ya llevo 35% de ganancia, 37% de ganancia en cuestión de muy pero que muy poco tiempo. En cuestión de segundos ya se pudieron llegar a obtener esas rentabilidades. ¿Por qué? Porque yo ya vi que en velas de 15 minutos ya había una zona importante de resistencia y desde esos puntos básicamente el precio casi siempre logra tener alguna caída. Lo mismo pasa en los puntos acá de abajo, ¿ok? Cuando ya empieza a tener puntos de soporte, así sean leves soportes, este tipo de estrategias te permiten con altos apalancamientos sacar grandes ganancias. En este caso yo ya podría cerrar esta posición. Si veo que ya la tengo ganada, la podría cerrar simplemente dándole clic acá a mercado, dándole clic acá a confirmar, ya sacaría $0.90 del mercado, pero vamos a esperar a ver si nos llega al punto de Take Profit para que veas exactamente cómo se cierra esta posición en vivo. Solamente falta un poquitico para que se nos cierre, ya que el precio actualmente está en 0.25737 y yo tengo mi orden, ok, de salida en 0.2565, o sea que tendría que caer un poquitico. De hecho, acá está la línea verde a la cual tendría que caer ese activo para que me dejara esa ganancia. O sea, el mercado tendría que ir acá, ok, esta vela tendría que ir acá para cerrarme esa ganancia, que son de algunos dolarillos, solamente para darte la explicación de cómo sería. Ahora, ¿qué pasa? Si el precio se me sigue yendo hacia arriba, o sea, si esta vela en vez de caerme hasta este punto me sigue subiendo, me sube, las siguientes órdenes yo tengo que seguir con las ventas, pero en vez de meter una venta con tan solo $3, ya la siguiente posición la meto con $5. ¿Para qué? Para poder cerrar esa posición de $5 al menos con $5 de ganancia, para suplir la pérdida de $3 que ya tuve en esta moneda y ganarme alguito, ganarme por ejemplo $2 más, $3 más, $4 más, y esto lo puedes hacer en cuestión de minutos. De hecho, tú tienes una hora que no estés haciendo absolutamente nada y te dedicas al mercado de criptomonedas, en una hora perfectamente puedes sacar 2, 5, 10, 15, 20, $30 en el mercado sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si la vela efectivamente nos toca esa rayita verde, que es lo único que necesitaríamos para sacar esa ganancia. La verdad es que le está costando un poquitico llegarme justamente a ese punto de los 25.65. Hay que tener quizás un poco de paciencia en este tipo de operativas porque simplemente hay que esperar a que las velas toquen efectivamente los puntos para cerrarnos en ganancia, así que vamos a esperar un poquitico para que eso ocurra. Mientras esa vela llega a tocarnos ese punto, te sigo explicando acá en el apartado de PNL cómo es que llevo exactamente todas las demás posiciones. Lo mismo pasó por ejemplo con esta de SATS, ¿ok? Que en el primer día que tuve que aplicar la estrategia martingala, porque los días anteriores casi que habían sido muy buenos para trabajarlos y ganar ese tipo de posiciones. Vamos a ver si esta finalmente nos llega a tocar el Take Profit o no. Mientras eso pasa, vamos a ver que acá en mi historial de operaciones tengo varias operaciones que estuve llevando con el mercado en aislado y varias que estuve llevando con el mercado en cruzado. Las primeras que llevé en el aislado fueron estas, que fíjate que se me cerraron a la primera oportunidad, esta de 3.25, que fueron un 55% que se sacó en cuestión de minutos, y esta de SATS que me dejó efectivamente un 111% en cuestión de minutos. Luego empecé otra vez a hacer básicamente esta estrategia con Katy, que la primera operación la perdí con $4, pero la segunda la gané con 6. Como te dije, hay algunas posiciones que se van a perder, ok, por el camino vas a perderlas, pero con la otra tienes que recuperar esa pérdida y tienes que salir en ganancia. Vamos a ver si esta posición finalmente nos llega a nuestro Take Profit o no. Ya de hecho podríamos cerrar la posición con una buena ganancia, la tuvimos por 20, 30% por varias oportunidades, pero vamos a ver si nos logra cerrar esa posición en ganancia, porque eso es lo que yo quiero mostrarte en este canal de Monitor BTC, para que veas que es bastante rápido sacar ese tipo de ganancias. Si no la sacas a la primera, como a veces pasa, a veces yo he sacado esas posiciones a la primera, ya la saco con $3, $4 en ganancia, pero si no la saco en ganancia a la primera, con la segunda posición me tengo que recuperar, o sea, recuperar la pérdida de $4 que ya tuve y salir de acá con $2 en ganancia. Luego pasó esta de DJing, que no me dio tiempo de seguir con la operativa martingala, pero la seguí con esta de SATS, ok, que en este caso agarré y tomé estos $5, luego traté de trabajar con estos 4, luego con 10, luego con 12, luego con 15, luego con 19, y luego aquí empecé a trabajar con 20, $30, y esta la logré ganar con un 272%, que fueron $76 a la casa. Si tú sacas toda esta operativa, te darás cuenta de que igual salimos en ganancia. Fíjate tú, yo en este caso tomo esta posición ganadora, que fueron $76.4 que saqué allí, lo resto con estos $19 que tengo acá, lo resto con estos $16 que perdí acá, lo resto con estos $13
que perdí acá, lo resto con estos 10 dólares que perdí acá, lo resto con estos 4 dólares que perdí acá y lo resto con estos 5 dólares que perdí acá. Como te das cuenta, sacamos casi 10 dólares de ganancia en un solo día manejando esa estrategia con ese mercado, con el par de Sats UST, que de repente empezamos con Digen, pero después nos fuimos a Sats, ¿ok? Para seguir la operativa y sacamos esos 76 dólares con esta estrategia martingala. La idea es siempre recuperar las pérdidas que ya tuvimos y sacar la última en ganancia. Toda esta operativa la estamos trabajando en aislado, ¿ok? Porque acá lo que estamos tratando de hacer es trabajar con el máximo apalancamiento posible que nos deja el exchange, con el máximo apalancamiento posible. En el caso de que estés trabajando en cruzado, ya trabajas con menos apalancamiento, ¿ok? Porque estás colocando muchísimo más tu cuenta en peligro, por así decirlo. Estás trabajando con mucho más capital, con mucho más margen. Entonces por ahí, aunque sean operaciones de 10, 15 dólares, trabajar con máximo 12x de apalancamiento. En mi caso me ha gustado bastante trabajar la estrategia en aislado porque es bastante más seguro, ¿ok? Es bastante más seguro, aunque pasa mucho que las monedas, por ejemplo, esta de Shiba, ¿ok? Se nos devolvió efectivamente a nuestro punto de entrada. Esa era una operación que ya teníamos ganada 30% en positivo y puede que ahorita en estos momentos se me empiece a poner negativo porque fíjate que la vela empieza a estar verde, empieza a subir y si me sube me puede llegar muy rápido a mi precio de liquidación, que fíjate que está bastante cerquita. Yo igual te estaré dejando en los próximos videos cómo voy actualizando esta cuenta, cuánto vamos generando de ganancias en este portafolio de memes que estamos trabajando siempre con meme coins, para que veas que efectivamente es bastante rentable. De hecho yo hice un 10% de ganancia, ¿ok? En muy pocos días, ¿ok? Yo empecé con 300 y ya la cuenta la tenía en 330 dólares, solamente haciendo algunas que otras operaciones, y eso que no me he dedicado solamente a esta estrategia, porque manejo en mi cartera de inversiones muchísimas estrategias en el mercado de criptomonedas que me permiten sacar muy buenas ganancias. Yo, por ejemplo, empecé con esta estrategia el día 12, ¿ok? Y ya para el día 18, fíjate que ya tenía muy buenas ganancias, ¿ok? Ya tenía prácticamente un 10% de la cuenta hecho solamente trabajando con esta estrategia. O sea, me ha permitido sumar bastante rápido. Vamos a ver si esa vela efectivamente se me devuelve y me toca mi punto de take profit para tener acá en el PNL esa posición en positivo y mostrártela lógicamente en este canal de Monitor BTC, que fíjate que ya esa operación, si nosotros la quisiéramos cerrar ahorita, ya la tendríamos en ganancia, pero mi idea siempre es que me llegue a un take profit interesante, que por ejemplo, por cada posición yo me gane, por ejemplo, un 50%, un 100% de ganancia, y hay veces que tengo que esperar algunas velitas de 15 minutos para que eso suceda, pero en la gran mayoría de las veces sucede y sucede bastante, pero que bastante bien. O sea, me dejan ganancias muy, pero que muy contundentes, como las que viste ahorita mismo en mi historial de operaciones. Ahora, trabajándola de forma cruzada, ¿ok? A mí la verdad es que me gusta muchísimo más porque esas operaciones no se te liquidan, ¿ok? Fíjate que las de cruzada las ganamos todas, ¿ok? Las ganamos todas bastante rápido porque con cruzado tú estás trabajando con todo tu capital, ¿ok? Con todo el margen disponible. Entonces, lógicamente, si utilizas apalancamientos de 10, 12x y trabajas con 5, 10, 15, 20 dólares de tu capital, la verdad es que es muy difícil de que te liquiden una posición e igual puedes estar obteniendo resultados de más de un 50%, más de un 100% de ganancia, realmente bastante fácil, ¿ok? Así que te recomiendo bastante el intercambio de criptomonedas BitFi, el enlace te lo dejo abajo en la descripción para aplicar esta estrategia y yo efectivamente las estoy aplicando acá porque tienen un mercado de meme coins que a mí me parece atractivísimo, ¿ok? Porque si tú vienes acá a derivados USTM, ¿ok? Es simplemente fondearle algo de fondos acá, colocarle algo de USDT para empezar con las estrategias. Acá te van a ir, lógicamente, todas las monedas del mercado y tú lo único que tienes que hacer es darle a esta flechita y buscar las monedas meme. Aquí te van a salir varias monedas meme que tú puedes agrupar entre las que más hayan bajado o las que más hayan subido, ¿ok? Y aquí básicamente tú puedes ir una por una a ver cuáles te dan las mejores oportunidades de entrada. Como tuvimos esta de Shiba, ¿ok? Que nos dio buena oportunidad de entrada ahí en short. Siempre hay monedas que te están dando oportunidades de compra o oportunidades de venta, ¿ok? La idea es hacer las compras lo más abajo posible y la idea es hacer las ventas lo más arriba posible. En caso de que efectivamente podamos perder esta posición, que fíjate que ya viene ahorita en negativo, viene algo en negativo, si perdemos esta posición al 100%, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar otra de Shiba, pero en vez de 3 dólares, la vamos a hacer, por ejemplo, con 5 dólares, ¿ok? O sea que de mi capital salgan 5 dólares con el máximo apalancamiento que me deja esta operación de Shiba, para que si no gano la primera, gano la segunda, ¿ok? Porque esa es la idea, siempre trabajar con este tipo de monedas que te dejen la ganancia, o sea que todos los días tú puedas sacar 5, 10, 15, 20 dólares del mercado. Yo te digo 10 dólares diarios porque es lo que yo vengo consiguiendo con esta estrategia y te digo bastante fácil. Ahora, si lo llevase en cruzado, ¿ok? De repente
repente se puede hacer muchísimo más ganancias. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar con varias monedas a la vez. Puedes trabajar con meme, con sats, con people a la vez, ¿ok? A la vez, ya que estás garantizado por un margen muchísimo mayor que lo que te deja con el aislado, que solamente puedes trabajar con el dinero que le estás colocando. Por ejemplo, si yo pierdo esta posición con un aislado, ¿ok? La pierdo como máximo con $3,33, que fue lo que yo coloqué en el mercado. Ahora, si yo la trabajaría en cruzado, lógicamente no le podría trabajar con un apalancamiento tan alto porque sería muy loco, ¿ok? Pero si yo la trabajo con aislado, yo puedo trabajar con un apalancamiento alto. Con cruzado no, pero con cruzado puedo trabajar con, por ejemplo, $5 en el mercado, y si esto me llega a menos 100%, yo no pierdo esa orden. Puede ir esa moneda a 150%, a menos 200%, a menos 300%, pero al representar muy poco capital de mi capital total, la verdad es que a mí no me genera peligro, ¿ok? No me genera peligro en lo absoluto. Con todo y eso, este tipo de operativas me ha gustado bastante llevarlo tanto en cruzado como en aislado. A mí en lo personal me gusta más en cruzado porque hace que prácticamente no pierdas ninguna posición, ¿ok? Es bastante fácil de llevarlo en cruzado, pero creo que quienes vienen iniciando por ahí es bueno que se vayan acostumbrando a algunas pérdidas, ¿ok? Porque pérdidas van a llegar si trabajan en aislado seguramente, y más si trabajan con apalancamientos altos, pero se puede hacer mucha más ganancia, ¿ok? Si lo trabajan en aislado, porque así ustedes van midiendo exactamente la cantidad de dinero que le ponen. Yo en mi caso empiezo con posiciones de $5, luego lo subo a 7, a 12, a 14, a 20, a 30, y así poco a poco voy subiendo la cantidad de capital que le estoy metiendo a ese tipo de monedas para lograr sacarlas en rentabilidad. Vamos a ver si efectivamente esta va a ser una posición que la ganemos o no. En este momento la tenemos en menos 37, pero ya la llegamos a tener en más 30% positivo, solo que no cerramos la posición. La idea acá siempre es cerrar en ganancia, y yo en mi caso en particular siempre trato de sacar ganancias arriba de un 50% por operación, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, lógicamente este tipo de posiciones, mi idea cuando trabajo con altos apalancamientos y estoy trabajando con demasiado poquito capital mío, yo siempre trato de ganarle muchísimo, trato de ganarle un 50%, un 100%, un 200%. De hecho, las últimas posiciones que vieron en el PNL, fíjate que están efectivamente con un 276%, y eso me ayuda a yo con poquitico capital que le estoy metiendo ganarme $30, $50, $100, $200, inclusive en cuestión de minutos, ¿ok? Porque por ejemplo esta que ahorita mismo estamos perdiendo, teníamos prácticamente 30%, 40% ganado en segundos, ¿ok? Y eso me permite a mí sacar, por ejemplo, si yo esta posición lo hubiese hecho con $100, yo acá pude haber ganado 20, $30 bastante rápidos. El tema es que claro, si le coloco $100 a las posiciones, en este caso con altos apalancamientos, tengo que tener un colchón, tengo que tener un margen disponible bastante importante por si la moneda se me viene en contra, como está pasando ahorita. Que en este caso yo puedo operar la primera posición con $100, sí lo puedo hacer, pero ya si el mercado me sigue subiendo, tengo que meter la otra posición por lo menos con $120, con 150, para ganar esa posición y recuperar los 100 anteriores que le metí a la moneda, y con esa segunda operación poderle sacar, qué sé yo, otros 20, $30 de ganancia. Esa sería la idea, ¿ok? Igual te voy a estar dejando, me imagino, el screenshot cuando se cierre esta posición, porque no se quiere cerrar ni que me liquida, ni que me va esa posición al 50% de take profit. Así que te dejaré un screenshot una vez esa posición se cierre para mostrar exactamente cuándo terminamos ganando. Inclusive toda esta lista de videos de BitFi llevando esta estrategia con meme coins, también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque me ha permitido generar muy, pero que muy buenas ganancias. Inclusive con poquitísimo capital en criptomonedas, te digo, se pueden generar muy, pero que muy buenas ganancias. Voy a dejar este video hasta aquí. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.